de, de festejar el nacimiento de un libro es discutiéndolo, charlando, escuchando, intercambiando pues con los amigos, colegas y con todos quienes se interesan en este tipo de trabajos. Entonces, este libro que lo publiqué en Bolivia en este año, lo presentamos en La Paz, en la Feria del Libro en La Paz en julio, y teníamos pendiente hacer una presentación aquí en México, ¿no? Para que no se quede solamente allá en La Paz, que en esta historia binacional que me ha tocado vivir durante estos últimos 30 años, y poder ir haciendo también el puente, el vaivén entre La Paz y México. Y entonces les he pedido aquí a mis queridos colegas y amigos que si podían dedicar un poco de su tiempo y lectura generosa y siempre cariñosa a este texto y que hagamos un momento, que tengamos un momento para encontrarnos, para ver, eh, para platicar sobre este tema. Entonces, ha llegado el día, precisamente, que es el día de hoy, de la presentación del libro, de la puesta como los quinceañeras, que hace años, ¿verdad? Que era el momento en el que se presentaba en sociedad, pues se presenta en sociedad este libro que es en la sociedad mexicana, digamos, porque en Bolivia ya lo hemos presentado, eh, que bueno, ya lo vamos a discutir, tiene una historia, una trayectoria que vamos a platicar ahora en la mañana. Entonces, muchísimas gracias por estar acompañándonos. Y tenemos a tres colegas muy queridos que nos van a honrar pues con sus palabras, con su lectura. Tenemos Miguel Ángel Quemain, que eh, es amigo desde hace mucho tiempo y como decíamos esta mañana en Radio Universidad, no sé si han podido escuchar que generosamente me entrevistaron. Venimos, creo que lo conocí cuando lo invité a presentar un primer libro hace como 10 años, y que le mandé la invitación ahí a Radio UNAM y digo, pues órale, le entro. Y yo digo, no, bueno, o sea, y desde ahí siempre estamos tratando de intercambiar interactuar y constantemente le paso mis libros antes de que se publiquen y después de que se publiquen también, porque siempre voy aprendiendo y alimentándome. Tenemos a la doctora Gilda Waldman, que también es una amiga, colega queridísima, que, que que también me abre muchas pistas, que trabaja en literatura y sociología. Tenemos varios proyectos conjuntos, es profesora aquí en la facultad desde hace muchísimo tiempo y que también siempre me va nutriendo de reflexiones, de libros, de textos y que también nos tomamos unos cafés maravillosos donde también siempre estamos platicando. Y Carlos Martínez Azad, que mi colega también desde el principio que llegué aquí en el instituto, que siempre que veo un libro de él, así hable de temas que no tienen nada que ver con lo que estoy trabajando, me lo compro por el gusto de leerlo, es dueño de una pluma especialmente privilegiada y que siempre recorrerlo es un deleite y un aprendizaje. Entonces, yo honradísimo de tener tremendos colegas aquí sobre la mesa y entonces vamos a empezar con sus participaciones. Vamos a empezar por Miguel Ángel, si les parece, vamos a empezar en el orden de izquierda a derecha, porque Miguel Ángel tiene que retirarse un momento eh, por cuestiones técnicas que estaban programadas, entonces va a tener que retirar un momento y después tal vez pueda volver a incorporarse. Entonces, primero que nos comparta Miguel Ángel, después, si les parece, Gilda y luego Carlos, y después hacemos una ronda a ver cuáles han sido las impresiones, preguntas y comentarios. Entonces, empezamos con Miguel Ángel, muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias, Juan José. Bueno, voy a empezar con un texto que introduce comentarios que después voy a hacer como ad libitum sobre el libro. Es un libro que tiene un material muy rico porque está estructurado en toda una red de significados que componen, que están al interior de la obra y del trabajo de Hugo José, pero que también están vinculados al mundo boliviano y que también están vinculados al mundo latinoamericano
y por supuesto entran en un orden también de significados en torno a lo que se ha producido de manera semejante en México. Son órdenes distintos que vistos en relación y separadamente producen significados distintos. Con Tupiza, un viaje hacia los recuerdos, Hugo José Suárez coloca de nuevo su trabajo de indagación, su imaginación y el entendimiento y orden de sus emociones en un relato muy amplio, donde se dan cita sueños, recuerdos, vivencias bajo la mirada de la crónica, la documentación que atraviesa entrevistas, la escucha atenta de los recuerdos familiares, fotografías, un relato, es un relato genealógico que está anclado en un tiempo y en un lugar que permite seguir la pista a los 55 años bien vividos de su vida viajera, condimentada con cambios constantes que siempre amenazan la precisión de la memoria, confinando regiones emocionales amplias que desconocen la precisión de los entornos, los sabores y los aromas, para jugarse en el territorio de la asociación y también de lo inconsciente. Tupiza lo coloca en un episodio boliviano muy exótico, muy exógeno a la vida de La Paz, a su vida mexicana y parisina, y le permite asomarse al pasado de sus orígenes, acompañado de una troupe de actores que inicia la aventura con papeles no asignados con precisión, pero que al final Hugo José reconoce y asigna papeles a cada uno, el papel que tomó cada uno al final del viaje. El viaje como separación, encuentro, reencuentro, retorno. Me devuelvo la pregunta, dice que hice a todos, ¿qué fue para mí todo esto? ¿Qué me llevo de este viaje? ¿Qué me dio escribir este libro? Este fue un recorrido por mi pasado, él lo dice, fue ponerle materia, olor, vida a las historias que me acompañaron en voz de mi madre y mi abuela. Fue conocer y admirar, querer más a José María, al que no conocí, al que no alcancé y al que le debo tanto. Fue entender a Elena, su tierna ingenuidad, sus disputas, sus decepciones. Fue ver a Betinita, niña feliz, cruzando sus jardines. Fue conocer más a Fernando, mi tío hermano. Fue imaginar a Patty en sus primeros escenarios, regalando sonrisas. Regalando sonrisas, fue conocer mejor mis orígenes, mirarme en el espejo que refleja el pasado cuando yo no estaba en la tierra. Voy y vengo del inicio al final del libro, porque aquí no hay nada de spoileo de la historia, porque hay un dejo de simultaneidad en estos viajes al pasado que permiten ese riesgo, y digo riesgo porque Hugo José es un académico, un escritor que de manera permanente pone en crisis varias nociones, varias herramientas y varios géneros que están entre nosotros como parte de un mundo y una colectividad académica, como es el diario, la autobiografía, la memoria, el testimonio, estableciendo ya lo que había dicho ya en algún otro espacio, que es un cruce de universos capaz de formar un corpus de ideas sin ataduras ni cortes epistémicos. Aunque hay un trabajo de largo aliento en el territorio político, académico, social, económico, de la política, sobre todo boliviana, y de la asignación que tiene en el instituto, que son el tema de las creencias y las religiones. También está el Diario de la Paz, Apuntes para un Retorno, que publicó en 2022, hace 3 años, Hacer Sociología sin darse cuenta. Es un libro prepandémico, muy interesante, que tiene muchos guiños hacia lo que hemos vivido en la pandemia y después de ella. La mirada que es viajar, mirar, narrar, también que pues está publicado en ese año, y Un sociólogo vagabundo en Nueva York, que también son libros que tienen una gran preeminencia en el apunte, en el aforismo, en la fotografía, una literatura germinal entre estas dos propuestas narrativas, ensayística, que son el crecimiento y la afirmación de un yo que está sobre todo en un territorio que uno podría decir de interpretación poética, ¿no? Él ya decía en el Diario de Bolivia, el Diario de La Paz, que nunca me fui de todo de París, que nunca se fue del todo de Bolivia. Volver no es descubrir, es desempolvar. En los otros dos largos viajes, la sorpresa frente a lo desconocido era el patrón de lectura, y aquí eran los recuerdos, volver a lugares densos del pasado, y particularmente contarles todo a mis hijas, mis lugares, mi historia familiar, vinculada a la historia de la ciudad y del país, que era algo que acaparaba su tiempo y su esfuerzo. La Paz no era París ni Nueva York, La Paz es mi cuna, mi pasado, mi presente, mi territorio, mis emociones, mis memorias, como diríamos en México. No más no. Tuve suficientes razones para abandonar aquel primer proyecto, y sin embargo hoy lo retomo. ¿Por qué?
Esa manera de colocarse diciéndolo todo, aparentemente sin guardar secretos, colocando a la familia, hablábamos en la mañana como una categoría de análisis epistemológico fundamental. O sea, ¿qué es la familia en el territorio de la literatura de Hugo José? Creo que es una pregunta para el análisis. Creo que en este libro, como en ningún otro, ¿no? A pesar de que hay una visión pandémica encerrada, constreñida a los vínculos, a la consanguinidad. También aquí en este libro, una de las cuestiones que más abundan es la familia, mamá, mamita, o sea, hay una constante de esas palabras como una especie, no de balbuceo, no de ese mundo este, inmaterial y lacunoso de la primera infancia, sino ya un yo constituido que nombra a la madre de una manera muy intensa y al mismo tiempo en esa manera de nombrarlo hay una capacidad de separar a lo que considera la familia y sus historias. Es muy interesante que al inicio es un libro que, como él tal vez con sus hijas no guarda secretos, quiere decirlo todo, quiere mostrarse en ese yo desnudo que quiere compartirles, que tal vez quiere inspirarlas, que tal vez muestra la inspiración que ellas le provocan como padre, como un observador muy curioso de sus infancias, de sus fragilidades, de las propias migraciones, de los matices de la lengua. Me imagino lo que ha de haber sido escuchar los acentos que van modificándose de Anaí y Canela a lo largo de la vida, ¿no? Verlas como se mexicanizan, se afrancesan, se abolivianan. O sea, es un tema muy rico en términos de anclarse, de estar en ese yo mexicano, que es muy rico. Este es también, decía que en la introducción, él marca sus cartas de identidad con autores muy potentes, que a mí me parecen muy potentes porque implican genealogías sumamente extraordinarias, como el caso de Amin Malouf, que creo que es un autor que está muy cercano, es un hombre absolutamente cosmopolita, ¿no? Es parte de esa gran tradición. No sé quién ha estado viendo cómo se mueve el mundo árabe en el Instituto Árabe en París, por ejemplo, uno se da cuenta de cómo van y vienen todos estos intelectuales que forman parte de este Mediterráneo, de este Medio Oriente, y que están en el francés todo el tiempo enriqueciéndolo en la manera de vivir su vida parisina y su vida en el norte de África, en el Mediterráneo, es verdaderamente extraordinario. Yo creo que hay muchas semejanzas cuando se afilia a orígenes. Y lo mismo pasa con nuestra América. Este enorme libro de Claudio Lomnitz, que está trazado en un judaísmo altamente profundo, tan necesario para entender en nuestros días tan convulsos, entender el mundo de la cultura judía como lo plantea Lomnitz, es verdaderamente un gran aporte y creo que el poner sobre la escena un universo de ese calado me parece también un gesto de humildad, un gesto de filiación y un gesto también de decir, formo parte de esa tribu, ¿no? Yo fui alumno de Hugo y vimos con un enorme cariño y respeto la obra de Carlos Martínez Azad, ¿no? Que me parece uno de los intelectuales este, más inspiradores y uno de los intelectuales más importantes en la segunda mitad del siglo XX. Yo decía, bueno, ¿qué pasa con Hugo? ¿Cómo lee con tanto amor y con tanto cariño y con tanta inteligencia La Casa de las Once Puertas de Carlos Martínez Azad y todo lo que ha configurado Carlos Martínez Azad como un gran cinéfilo, como un gran lector, como un melómano, que realmente yo creo que es una de las grandes inspiraciones que nos ha mostrado toda esta posibilidad de entender el mundo libanés en México. Cada vez que llega un libanés a México y que habla bien español, siempre le ofrezco la obra de Carlos Martínez Azad porque es una oportunidad de quedarse entre nosotros y de entender mucho de lo que está en su país y que seguramente en esa curiosidad y en esa imaginación de Carlos está ahí. Entonces, bueno, son sus cartas
son sus cartas de identidad, ¿no? Me tocó cuando estuve en el posgrado con él, la lectura de Jablonka o Jablonka, también un hombre deslumbrante, ¿no? Una gran capacidad de entender la literatura a la luz de la historia, de la antropología, del psicoanálisis y sobre todo de la imaginación crítica, tan devaluada y tan desprestigiada en nuestros días, que me parece muy interesante. Con esta carta de identidad, sí vale la pena comparar el trabajo de Hugo José con todo lo que aparece alrededor de estas grandes fronteras bolivianas, como son la literatura paraguaya, que va de finales del siglo XIX hasta la segunda mitad del siglo XIX, y lo que significa para ese mundo entender los recuerdos, ¿no? Yo creo que la literatura brasileña, tal vez por las distancias que la propia lengua ofrece, es otro es otro territorio en el que también Hugo José se separa, pues también de esa manera de entender de manera tan local, de manera tan limitada, la memoria y los recuerdos de una manera costumbrista, ¿no? Pasa lo mismo con el universo que lo rodea, el universo peruano y el universo del Cono Sur, que me parece que que no logra esa modernidad que tiene su propia literatura por ese azar de la vida que lo llevó a ser un auténtico migrante de tiempo completo, ¿no? Entonces yo creo que el libro entre nosotros, entre los mexicanos, tiene una inserción sumamente significativa, porque la manera que de recordar que tenemos entre nosotros, salvo algunas excepciones, como puede ser la memoria exiliar de Angelina Muñiz Huberman en sus falsas memorias, en sus pseudomemorias, Los muertos en la obra de Luisa Josefina Hernández, la trilogía de novelas de Carballido, para observar el mundo veracruzano, salvo esas excepciones, todos los recuerdos de la literatura mexicana están llenos de odio, ¿no? Hay una cosa verdaderamente, este, no sabría cómo decirlo, ¿no? Hay un psicoanalista que se llama Donald Meltzer que coloca un poco el paralelismo de Caín como bajo la figura anglosajona del outsider, ¿no? Pienso en retratos hablados de Héctor Aguilar Camín, mi hermano, de Rafael Pérez Gay. O sea, pienso que hay una memoria, Mal de Amores, Arráncame la vida, de Ángeles Mastreta. Pienso que hay un universo verdaderamente infeliz, ¿no? Verdaderamente infeliz a la hora de asomarse a la infancia, de asomarse a la consanguinidad, que este libro no tiene. Es un libro con todo y que está en Tupiza, está en Bolivia. Es un libro profundamente mexicano, porque el universo que, a diferencia del universo de Lomnitz, del universo de Carlos Martínez Azad, del universo de Amin Malouf, esto, con todo y que pasa allá, pasa acá, porque es Veracruz, es Oaxaca, es Guanajuato, es Zacatecas. O sea, es algo que pasa entre nosotros casi de la misma manera y en esa manera de vincular los recuerdos y de acompañarse con una troupe. Yo le pongo troupe porque todos de alguna manera son ese murmullo que él tiene el compromiso de hacer como un ramillete y ponerlo en acción. Pero bueno, creo que es un libro, ahora que lo veo físicamente, muy cortito, muy breve, pero tiene una enorme densidad por todo lo que hay. Yo le decía, te voy a hacer alguna pregunta, Hugo, porque hay un tema que es la madre y es la abuela, pero yo no sé en ese viaje qué tanto le dicen las mujeres a un hombre y las mujeres de antes. Yo no sé, yo no sé, digamos que es algo digo, me falta leer tal vez en mayor profundidad, leer con mayor atención el conjunto para saber cómo escucha literariamente Hugo a las mujeres, cómo escucha la infancia. Creo que hoy como nunca nos hemos cuestionado cómo escucha el que escucha, al que habla escuchándose mientras habla. Es un tema que está en la autoridad. O sea, ha habido varias jurisprudencias este año en la Suprema Corte donde se habla de la autonomía progresiva de los niños, donde se ha puesto en tela de discusión profundamente el tema del abuso, ¿no? Entonces, eso genera unas formas de escucha que yo creo que nuestra literatura, salvo en algunos momentos, ha logrado captar, ¿no? Tal vez una novela como antes de Carmen Bollosa o nada, ¿no? Que son novelas de los 80 que ella escribió muy en el luto, muy en la orfandad, escucharse a esa niña que habla con fantasmas, pero que no delira, sino que imagina.
¿no? Auténticamente sin anclajes objetivos, ¿no? No están, quiénes, dónde, ¿no? Entonces creo que es parte de este cuestionamiento. Él es un padre enormemente amoroso. Yo en algún momento escribí que debe ser muy lindo ser una hija de él, ¿no? Pienso que debe ser muy interesante y muy padre, pero pienso también que esos mecanismos literariamente son un desafío entre nosotros. Yo me pregunto en ese viaje, ¿qué mujeres escuchó? ¿De qué hablaron con él? ¿Qué callaron? ¿No? Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Le pasamos la palabra a le expresamos. Bueno, buenos días. Yo quiero agradecerte la invitación. Quiero agradecerte el libro y quiero agradecerte todas las conversaciones que hemos tenido alrededor de este libro. Tú sabes que me toca algo muy personal y el libro realmente me tocó profundamente, perdón, me toca algo muy, muy personal y este libro me lo tocó. Y el libro me hizo girar, me hizo volar, me desató preguntas, me hizo regresar atrás, me puso en el presente, me tiró para el futuro. Y creo que el valor de un libro es lo que despierta en el lector. Y si un libro despierta lo que a mí me despertó este libro, gracias. Si me permites luego hacerte una reseña, espero que esta dimensión emocional quede fuera, ¿no? Y de hecho lo que tengo no es un texto armado, son notas escritas, como verán, en fichas. Como diría mi hijo, en la onda retro. Pero bueno, ese es otro tema. Quiero comenzar con un epígrafe, luego tengo otro. Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Esto lo escribió Eduardo Galeano. Bueno, un hombre de mediana edad, nacido en España, de nacionalidad boliviana y residente en México, viaja en 2014 con toda su familia a lo que fue la finca Santa Rosa, muy cerca de Tupiza, donde habían vivido sus abuelos maternos, donde había vivido de pequeña su madre durante la década de los 40 y de los 50, hasta que a mediados de los 60 la finca fue vendida. Este hombre quiere poner pie en lo que fue una finca agrícola próspera y en la gran casa familiar, la casa mítica. Acá una de las reflexiones que me tiró el libro fue la casa como gran tema de la literatura latinoamericana. El tema de la casa, ¿no? Esta casa mítica, esta casa grande, esta casa a la que se regresa permanentemente. Esta casa grande de la cual todavía se conservan objetos, relatos, memorias. Este hombre quiere regresar físicamente a la tierra en la que se encuentran parte de sus raíces y de su historia familiar. Quiere sentir los ecos de la vida transcurrida allí, los olores, los sonidos. Pero este hombre viaja también como un nieto, para conocer más de cerca la historia y la vida de sus abuelos maternos. La del abuelo José María Suárez, abogado, militante del Partido Liberal, funcionario público, profesor universitario, periodista, empresario agrícola, a quien no conoció, pero cuya figura ha permeado su vida. Quiere conocer lo que fue la intensa vida de su abuela Elena, antes que él la conociera y la abuela le tejiera chombas. Palabra boliviana
palabra chilena, quizás en México no se entiende, chomba es un suéter. Pero leer la palabra chomba me remite a mis propios orígenes. Y también como hijo quiere conocer a su madre de niña y de jovencita. A todos los quiere conocer in situ, más allá de los relatos que le han contado. Pero también parte, viaja, regresa como historiador, con la voluntad por entrelazar las historias personales e íntimas de sus abuelos, de su madre, de su familia, con los grandes procesos de la historia de Bolivia durante el siglo XX, sabiendo que la historia íntima y la gran historia son indisociables. Pero también parte, viaja y regresa como sociólogo, nutrido por lecturas diversas sobre trayectorias familiares, para escribir sobre el pasado desde el presente, para explorar y describir en una suerte de trabajo arqueológico a la inversa lo que aún permanece y existe bajo las estructuras del presente, entretejiendo el registro de los hechos y la sociedad actual. Es el investigador, el académico, serio, riguroso, pero que al mismo tiempo escribe con una prosa cálida y subjetiva. El sociólogo que tiene la voluntad por comprender desde una clave autobiográfica, creando, y acá cito a un sociólogo que hace algo similar y que dice, yo soy un sociólogo desde el estómago. Esto lo escribe Gabriel Gatti, un sociólogo uruguayo que escribe sobre desaparecidos y uno de cuyos últimos libros él dice, hoy no se puede escribir como sociólogo si no es desde el estómago, y creo que Hugo José hace eso. Pero regresa de manera extraña, regresa a un lugar, a una geografía donde nunca estuvo, de la que no tiene una memoria propia, sino que tiene memoria y relatos de otros. Y que hace tiempo dejó de ser una memoria, digamos, arraigada. Regresa un tiempo que tampoco fue el suyo y que ya tampoco existe. Nostalgia del tiempo y nostalgia de un lugar que no son los suyos. Esto me parece interesante si el tema del regreso es un gran tema hoy, tanto por parte de la sociología, en una época de desplazados, refugiados, migrantes que son devueltos a sus lugares de origen. Es un gran tema literario, el tema del regreso, ¿no? Un gran tema literario. Pero acá, digamos, tiene esta connotación de regresar a un lugar que no es el suyo, que no, él no vivió directamente allí, regresar a una memoria que no es la suya, que es la memoria y son los relatos de otros. Y Hugo José va a escribir la vida de otros. O sea, va a escribir una suerte de biografía de otros. Y acá, cuando llego a este punto, porque no es una autobiografía, o sea, hay una clave autobiográfica, hay una mirada autobiográfica, pero lo que está haciendo Hugo Costa es contar la historia de otros. Y esto me remite, y perdón que haga una referencia a un trabajo personal donde tengo un par de párrafos sobre la escritura de la biografía y una serie de problemas que se plantean que lo quiero plantear como tema, ¿no? Un tema que también, digamos, me recorre a mí si yo quiero escribir la biografía de mi padre, de quien solo me quedan 5 fotografías viejas. Siempre envidié a Hugo José y se lo dije, tú tienes material con el cual construir tu libro. Yo solo tengo 5 fotografías viejas, nada más. Pero bueno, y me enfrento a la tarea, ¿cómo escribo la historia de mi padre? No lo sé, ¿no? Pero tengo estas reflexiones que quiero plantear, perdón, es muy breve, pero creo que pueden, digamos, problematizar un poco la lectura del texto. ¿Cómo escribir la vida de otro?
¿Cómo desafiar al fantasma de Alberto Caeiro, uno de los heterónimos de Fernando Pessoa, y su aseveración de que, lo cito, si después de morir quisieran escribir mi biografía, no hay nada más sencillo. Tiene solo 2 fechas, la de mi nacimiento y la de mi muerte. Entre una y otro, todos los días son míos. Fin de cita. ¿Cómo atrapar el flujo complejo de la vida biografiada solo con palabras y en una cantidad definida de páginas, como si ésta pudiera haber sido lineal y coherente, y no discontinua y plural, formada por vivencias yuxtapuestas y aleatorias? O sea, ¿cómo se escribe una vida que es mucho más compleja que una vida lineal, ¿no? La escritura biográfica es paradójica. Procura recrear una vida, pero ninguna existencia se puede reproducir en su totalidad, pues la vida contada no es la vivida, ni siquiera en la autobiografía, ¿no? Y ningún relato puede reconstruir su trayectoria tal como exactamente fue experimentada. Ceñida a datos reales, por supuesto, siempre será un texto interpretativo de un itinerario vital recorrido por grietas, intersticios y fracturas. Y acá viene mi segundo epígrafe. Uy. Cito: la historia de una vida nunca se recopila, siempre se inventa. La inventa quien la cuenta y la inventa el que la escucha. Ambos interpretan. Mario Vargas Llosa. Hugo José se enfrenta al tema de, impulsado por el afán de poner orden en el caos vivencial para darle significación a la trayectoria de las vidas que quiere recrear, deberá jerarquizar los momentos claves de la biografía del biografiado, nutrida por una voluntad de rigor histórico que lo tiene este texto. La escritura biográfica debe meterse en la piel del biografiado y recurrir a la empatía para descifrar las emociones, sentimientos, motivaciones y acciones de esto. Pero también me pregunto, te pregunto, pero también debe recurrir a la imaginación para llenar los vacíos que se pueden encontrar a lo largo de la vida de la persona biografiada. Si toda investigación es una aventura, escribir una biografía es una especie de salto al vacío. No se trata solo de construir un relato que seduzca al lector, sino que es también una mezcla de géneros: historia, sociología, periodismo, psicoanálisis. El punto de partida, supongo que fue también el tuyo, es una mesa de trabajo con materiales dispersos: notas, fichas, mapas, revistas, fotografías, videos, libros, cartas, memorias, testimonios, recuerdos, confesiones, semblanzas íntimas, diarios, crónicas, genealogías, etc. ¿Cómo introducir coherencia en este mundo de material? Y por otra parte, quien escribe una biografía es un lector paciente que entabla con el personaje biografiado una relación intensa y pasional. Pero la biografía tiene que también tener un dejo de conocimiento objetivo y guardar cierta distancia para que el texto no se convierta en una narración reverencial. La narración del otro será un caleidoscopio y obedecerá, me pregunto y te pregunto, a un trabajo de interpretación. La escritura de la vida del otro solo puede ser entonces una versión tentativa, aproximada, provisional, libre y especulativa, es decir, una conjetura. Retomo esto lo escribí en relación con otras cosas,
pero me pareció también pertinente porque creo que lo que hace Hugo José es eso, ¿no? Está escribiendo quizás no una biografía en sentido estricto, sino más bien semblanzas biográficas, pero supongo que los problemas planteados acá, que los planteaste o los encontraste en tu escritura. Por otra parte, el tema del regreso. ¿Cómo se regresa? ¿Por qué se regresa? Hugo José y su familia regresan a un lugar que está destruido. Y leer estas páginas es realmente desolador para el lector. Cuando va contando cómo la finca está destruida, realmente terrible, ¿no? La destrucción física, no la destrucción de la memoria, pero se regresa a un lugar que ya no existe. ¿Cómo se regresa a un lugar que ya no existe? Y me lo pregunto en términos también personales. ¿Cómo regreso yo a lo que fue el mundo de mi padre, de lo cual no queda ni una piedra, ni un rastro, ni una casa, ni una persona, ni nadie? Solo de pensar me resulta aterrador, ¿no? Se regresa, por supuesto, para encontrar raíces. Y acá recurro también a los escritores y la literatura siempre dicen las cosas mejor de lo que podría decir uno, ¿no? Entonces quiero retomar acá algunos fragmentos de algunos escritores, poetas que se preguntan por este tema del regreso, ¿no? Una poeta del exilio español dice, regresamos porque más allá de la atracción fatal que nos devuelve siempre al punto de partida, somos como el asesino que regresa inexorablemente al lugar del crimen. Y sigue escribiendo, toda partida tiene luz de regreso. Regresamos para encontrarnos con nosotros mismos, con parte de nuestra identidad, con quienes ya no están. ¿Se termina alguna vez de regresar? ¿Por qué regresamos? ¿Por qué regresamos cuando nos hemos ido? Y se puede regresar es la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Es el regreso posible o es el regreso imposible? Es el regreso una fascinante quimera ya que no se puede realizar porque Ulises ya no es el mismo e Ítaca existe inalterada solo en la memoria. Sí, como escribe Fernando Pessoa, lo cito, nunca volveré porque nunca se vuelve. El lugar al que se vuelve es siempre otro. La estación a la que se vuelve es otra. Ya no está la misma gente ni la misma luz. ¿Es la partida un punto de no retorno? Cuando uno parte, ¿ya no puede regresar? ¿O se puede regresar? ¿Es posible regresar al lugar y volver a caminar la misma calle con los mismos pasos? El escritor Leonardo Sciascia dice, cuando uno ha cometido el error de irse, no debe cometer el error de volver. Y un personaje de la novela El cuarto de Giovanni de James Baldwin, un personaje le dice a otro, no tienes hogar hasta que lo abandonas y entonces cuando lo has abandonado, nunca puedes volver. Estas son las preguntas que a mí me surgieron a bote pronto de la lectura del libro de Hugo C. Desordenado, caótico, pero creo que en todo caso, si a mí me movió tanto el libro, espero y deseo de corazón que también los mueva a todos ustedes, porque es un gran libro. Muchas gracias, Gilda. Pasamos la palabra al doctor Carlos Martínez. Muy buenos días a todos ustedes. Es un gusto estar aquí presentando
este libro de mi amigo Hugo José Suárez. Quiero, quiero agradecer a Miguel Ángel Quemain las menciones que ha hecho a mi trabajo y bueno, él tiene que sufrirme cada 15 días que platicamos en Radio UNAM sobre lo que acontece en Medio Oriente ahora y siempre sus preguntas son muy interesantes para despertarme aún más de lo que me interesa contar en esas sesiones que siempre nos parecen cortas. Eh, a Gilda Waldman le agradezco que no se amilane ante la emoción, porque a mí me sucedió un poco lo mismo. Tomé el libro de Hugo José, comencé a leerlo una noche y cuando me di cuenta estaba muy conmovido con lo que estaba leyendo y, y ya no pude dejarlo. La verdad es que tuve que leerlo de corrido, aún restándole energía para las labores académicas del día siguiente, pero fue muy interesante cómo me atrapó lo que estaba contando y pues seguramente también por todas esas coincidencias que tenemos Hugo José y yo y que hemos discutido en el cubículo en varias ocasiones, lo que nos hemos acercado en el análisis de las religiosidades, en el tema de las grandes ciudades, de los viajeros, de de lo que esas caminatas por lugares emblemáticos de París o otros lugares nos han dejado y siempre pues hay algo que nos une y que de lo que podemos hablar siempre. Bueno, con esta novela, biografía, etcétera, porque la verdad es que con el problema actual no sabemos muy bien en qué género estamos, porque ya el novelista usa el testimonio, los que usan el testimonio usan la literatura y en fin. Bueno, Un viaje hacia los recuerdos, subtitula Hugo José Suárez su libro, que se añade al camino de muchos narradores que indagan en las genealogías para acercarse al yo, al ser en medio de las familias y los acontecimientos que les han tocado vivir. Marguerite Yourcenar dice que hay tan poco que contar en el presente, que por eso nos refugiamos en nuestras historias, por eso volvemos la vista al pasado. Algo así sucede con quienes hemos vuelto la vista hacia los padres, los abuelos, cuyas vidas nos tienen algo más interesante que las nuestras. Aunque hay que ser prudente al hacer esa afirmación, porque como dice Marcos Giral Torrente, los hijos hemos llegado tarde a la vida de nuestros padres. Los padres, por cercanos que sea, siempre representan un misterio. Rastrear la genealogía es ir al encuentro con nosotros mismos. Lo han puesto de manifiesto libros como el reciente Los últimos días de mis padres, de Mónica Lavín, que nos remite de inmediato al ámbito familiar, ese del que nadie del mundo de las letras puede escapar para deambular muchas veces por la ficción. Y lo real, que siempre también está ahí, porque al final de cuentas las personas estamos cortadas por intenciones semejantes. Ese relato es tan conmovedor como El primer hombre de Albert Camus, en el extremo de quien no conoció al padre y tiene que hacer toda una representación y reconstrucción de él, o las peripecias de sí conocerlo, como Beber un cáliz de Ricardo Garibay, el no haberlo entendido cabalmente, pero admirado, en El olvido que seremos de Héctor Abad Paseolini, el de quizás mejor no haber conocido, pero al final comprenderlo en Canción de tumba de Julián Herber, el acercarse con suficiente amor, como en la novela de mi padre, de Liceo Alberto,
o en la ternura de enfrentarse a la debilidad y a la enfermedad de mi madre, de Tahar Ben Jelloun, en busca del padre perdido, pensando en el sufrimiento de las cárceles libias, del regreso de Hisham Matar, sobre los problemas y las agresiones de ser el otro en el país de refugio de mi oído en su corazón, de Anif Kureishi, o indagar junto a Orhan Pamuk en la maleta de mi padre, hurgar más bien, sobre los contenidos para develar su vida en medio de los cambios de una república que fue imperio. Otro autor muy invocado, como ya lo ha hecho mi amigo Miguel Ángel Quemain, es Amin Maalouf, cuyas novelas están llenas de alusiones de lo que fueron sus antepasados, en particular su abuelo y su padre, tal como lo hace en La Roca de Tanios, aunque enfrenta el tema de forma más decidida en Orígenes, para emprender la búsqueda del tío que emigró a Cuba, buscando sus rastros en cartas, telegramas, diarios, revistas, fotografías, los objetos y los sitios en que transcurrió su vida y todo lo que le permite reconstruir esa historia que le enlaza con las de todos los emigrantes que abandonaron sus países. Quiero decir que aquí Hugo José Suárez quiere llevarnos a un relato, digamos, apoyado un poco en las mismas fuentes, inquietudes de ese personaje, que igual no sabemos si sea real o ficticio, de Amin Maalouf en la novela Orígenes. Hugo José, por su parte, quiere llevarnos a la búsqueda del abuelo José María Suárez, al que nos advierte desde el comienzo no haber conocido, quien habría nacido en 1879, eso sí, una fecha precisa, pero que se trata del mismo año en que inició la guerra de Bolivia con Chile. O sea que, es decir, deja ir una fecha, pero finalmente es una fecha que es fácil de recordar por estar indicando también la de un hecho histórico muy relevante. Perdón. Hijo de un próspero comerciante, el lector tiene ya dos llaves de acceso a la historia, la del contexto histórico y la de la clase social, que va a permitirle realizar estudios y crecer con una ideología liberal, contando con las herramientas hasta para escribir brevemente, lo hace el abuelo, pero al fin y al cabo proporcionar al nieto sociólogo, sin saberlo, una de las pistas más importantes para reconstruir su vida. El liberalismo del abuelo católico le permitirá casarse en 3 ocasiones, que no parecía inusual en esa época debido a la mortandad de las mujeres. Sus ideas políticas le hicieron coincidir con el Partido Liberal y establecer sus relaciones políticas con el mundo de las letras. Esto también es muy importante de los personajes, con muchos de los que hemos estudiado, que comprometidos con la política también se daban su tiempo para escribir. Una digresión, cuando hice el libro La Patria en el Paseo de la Reforma, lo que más me impresionaba es que todos los héroes que están ahí colocados, todos fueron políticos, están ahí por cuestiones políticas, pero todos escribieron alguna novela, algún ensayo, alguna enciclopedia, y murieron de 45 años cuando mucho, ¿no? Así es que la gente de otros momentos se daba el tiempo para poder como lo hace el abuelo en ese momento en Bolivia. Combinó su interés político, además, con las empresas económicas que fue creando a lo largo de su vida. La bodega Paraní, en uno de sus mejores momentos, fue el escenario de su tercer matrimonio con la bella joven Elena en 1938. Y aquí un reclamo a Hugo José, si tenía fotos que nos dice que hay, ¿por qué no colocó una foto de Elena, no? Yo quiero conocerla por todo lo que viene después. Continuó su vida de inquietud por los negocios, estableciéndose en Santa Rosa, una tierra difícil con un clima extremoso,
que hizo extrañar a la familia su hogar en La Paz. De todo lo que va buscando el autor de esa reconstrucción de la vida de sus antepasados, sorprende la biblioteca que dejara el abuelo José María, con temas variados como la Guerra del Chaco, la historia nacional, lo religioso, geografía de autores, entre los destacó el interés por Émile Zola, Anatole France, Stefan Zweig, pero de Balzac, que si ustedes se han acercado a la comedia humana, que yo apenas he podido leer algunos de los 82 tomos que escribió, pero que deja muy claramente establecido toda esa capacidad de vislumbrar todos los, de todo lo que está creado, una época, un momento histórico, etcétera. Es, creo, una obra magnífica que quizá debería hacerse algún resumen para que tuviera más lectores. El abuelo escribió sobre muchos temas y materias en sus escritos de prensa sobre los que el nieto indaga. El nieto ha tenido una cantidad de pistas que resulta pues muy interesante, ni modo de no escribir un libro sobre todo eso, como lo ha hecho Hugo José. Me interesa mencionar el prólogo del libro El problema pedagógico en Bolivia, un libro de Felipe Guzmán, y en particular lo referido a los pueblos indígenas. Eso me llamó la atención, evidentemente, porque algo escrito hace más de 60, 70 años, me parece que no hemos salido, no hemos podido ser conclusivos respecto a eso, el mundo indígena, y el abuelo escribía: no somos capaces de admitir que sea necesario hacerle pasar al indio por las distintas etapas de las avanzadas civilizaciones a pretexto de que la naturaleza no da saltos. Creemos, por el contrario, que debemos pasar por encima de los errores de las generaciones pasadas y adaptar los últimos al progreso. No queremos hacer del indio un caballero. Tal cosa sería absurda. Muy otro es nuestro pensamiento. Pero en fin, aquí hay una reflexión donde nos ubica en que el tema indígena no es cierto que se pueda dirimir de una manera tan elemental, y además pues nos deja claro cómo el liberalismo tuvo muy en cuenta lo que debía ser esa integración del indio a la cultura de un país, de un ser nacional, como lo expresó en varias ocasiones Benito Juárez. De avanzada en su artículo Reflexiones sobre la cuestión social, imagínense alguien que creo que no han terminado los años 40 y ya escribe algo que se llama Reflexiones sobre la cuestión social, un título que ahora podría aparecer en la Revista Mexicana de Sociología o en la Revista de Ciencia Política. Cuando se están definiendo los polos dominantes antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, critica ya al régimen ruso, pero también al capital, para terminar abogando por la salvación de la patria, es decir, ubicándose entre los dos polos que comienzan a ser los que van a señorear sobre cómo se va a dividir el mundo después de la Segunda Guerra. Está hablando de cómo hay que preservar el interés nacional. Y casi como consigna marxista del programa de Gotha, en la biblioteca dice que había algunos textos de Marx, no menciona cuáles, pero él dice: nada de despotismo ni del capitalismo del trabajo, todos a ocupar el lugar que les corresponde por su capacidad y sus méritos como ciudadanos de un mundo libre y digno. El nieto seguro se reconoce en ese pensamiento de tolerar y respetar el derecho ajeno tan sagrado como el nuestro, con ecos de la consigna liberal de la que ya me he referido a Benito Juárez. Por esa razón, se empeña Hugo José en darnos un retrato completo de su pensamiento, al mismo tiempo que hilvana pasajes de su vida para volverse al final un ser entrañable, y entendemos por qué Hugo José ha ido en esa búsqueda.
Así, aparte de la indagación histórica, recurre al encuadre de los sentimientos que afloran para darnos con una prosa a veces poética en el libro, las declaraciones afectivas que hace al abuelo que está construyendo. De manera paralela se remontará a la historia de Elena, la joven hija de Benjamín Guzmán, que vivirá la historia de las mujeres bellas en medio de la sociedad patriarcal de entonces. Los avatares de su difícil comienzo de vida provocan su matrimonio con José María para ser una pareja poco convencional, cuando apenas va a cumplir 17 años y casa en 1938 con José María, que ya ha rebasado el medio siglo. Su relación terminará pronto al dejarse seducir por lo culto y buen conversador que le resultaba fascinante de Liber Forti. Aquí la historia encuentra tono de novela, con Elena, ya con su hija Beatriz, haciendo vida social entre el campo y la ciudad hasta el destierro forzado por las ventas del marido de la Casa de la Paz, la finca de Turami, la empresa para irse a Tupiza en la finca de Santa Rosa. Y el matrimonio termina disuelto con la separación de José María, quien vivirá extrañando a la pequeña que llamó Betinita, a la que siente afectivamente muy cerca y en la que encuentra el sentido de su vida. El retrato está lleno de romanticismo, con la historia de una mujer que recuerda a las mujeres que han conocido su libertad con el avance del siglo y que no siempre son correspondidas. No tarda mucho en revelar su alma destrozada en una carta a ese Forti que ha conocido. Qué fácil sería todo si yo pudiera encontrar las palabras para decirte cómo y cuánto te quiero y explicarte lo que significas para mí. Es importante en el relato porque Hugo José, en el mismo tono que dirigió a su abuelo fallecido, un pensamiento de los más entrañables en el libro, lo hace también cuando encuentra la tumba de Elena, de la que siempre dice: tuve tu ternura y tus palabras. La hace casi su igual con palabras de comprensión por tu fe, tus promesas, tus entregas. Luego viene el turno de Beatriz, con su mundo infantil, su educación y el crecimiento que constata con la primera carta que escribe a su padre, a la que él responde como el buen caballero y amante padre que ha sido. Hugo José describe el entorno de ese momento, quizá por haberlo escuchado ya de su madre, tal como puede verse a través del capítulo del álbum de la infancia, donde interroga y escucha a la mujer, su madre, hasta volver a Tapiza y a los recuerdos, a Tupiza, ¿verdad? Y a los recuerdos, con esas voces individuales primero que se convierten después en el relato de la tribu que comparte el nomadismo para buscar y entender ese mundo, con la identidad familiar y los entrecruzamientos que se adivinan hacia el presente, que será conocido por la misma escritura. Los diarios, las revistas, las grabaciones, las fotografías, todos los documentos que nos ha ido mostrando o de los que nos ha venido hablando el escritor durante el transcurso de todo este relato. Así nos acercamos a entender los secretos, pero como dije al comienzo, ¿podemos conocer los secretos de los padres? Creo que es una empresa demasiado difícil. Los pasajes que no conocimos y nunca conoceremos de los antepasados, por eso a veces tenemos que inventarlos y por eso a veces tenemos que recurrir a la ficción, lo que al final nos podrán permitir tanto lo realmente verdadero como lo que hemos ficcionado para reconstruirnos a nosotros mismos. Para eso es que interrogamos nuestros recuerdos. Así es que no se trata solamente de reconstruir la vida de el abuelo José María Suárez, sino que al escribir sobre él, sobre esa familia, en realidad lo que hace Hugo José
es tratar de construirse y de entenderse a sí mismo. O sea que al final de todo esto, de todo este viaje expuesto en este libro, es llegar al encuentro con, consigo mismo. Es decir, lo que estamos buscando averiguar a través de los padres es entender nuestra propia historia. Eh, Quiero finalizar agradeciendo mucho que está con nosotros Beatriz y eh, supongo que Betinita, y, y Katy, la esposa de Hugo José, que también aparece en esas páginas cuando ya el relato personal se convierte en el relato de una tribu que indaga y que quiere entender todos estos aspectos en los que los ha empeñado el, Hugo José en su carácter de hijo, nieto, pero también sociólogo, así es que es una combinación ya de todos esos elementos. Gracias. Uy. Gracias a sus palabras, don Miguel Ángel, seguramente va a volver ahorita, pero Gilda, Carlos, Miguel Ángel, y por esa lectura tan detenida y tan sentida que me regalan, en verdad lo decíamos esta mañana también, es en la radio. A menudo uno cuando se dedica a escribir finalmente tiene esta idea de que vas a escribir quién sabe para quién, ¿no? Porque pues es al final del día uno escribe y ahora sí que lanza la cosa y vaya a saber quién va a llegar, quién va a leer. Y tener este tipo de lecturas y este tipo de reacciones es realmente conmovedor y me tiene completamente, ahora sí que emocionado que hayan hecho esa lectura, que le hayan dedicado el tiempo y la emoción a compartirla. Y yo solamente quisiera decir un par de cosas sobre el libro y después, si quieren, podemos hacer una pequeña rondita si es que alguien quiere compartir algo. Lo primero es, y retomando un poco lo que han dicho, me ponía a pensar cuando los escuchaba, realmente por qué escribí este texto, ¿no? Finalmente uno para hacer carrera escribo sobre la religión, la UNAM, en fin, en artículos científicos, cuestiones que más o menos se supone que tienen un valor en el mercado de los bienes académicos. Y de pronto sale un texto como estos que se publica en Bolivia, sin dictamen, lejos, ¿verdad? ¿No? Y implica un trabajal que finalmente uno le mete. ¿Y por qué? Obviamente, ¿por qué uno se mete a trabajar, a hacer este tipo de cosas, cuando claramente no hay en qué lugar ponerlo en el CV, finalmente, cuando uno tiene que mostrar el CV para que otra persona te evalúe y diga más o menos si está bien lo que estás haciendo o no desde determinados criterios? Y yo creo que un poco todo tiene que ver con una especie de cuna que es, que pensaba ahora que ustedes hablaban, en el fondo yo creo que soy un receptor de historias, un privilegiado receptor de historias. Mi mamá que está aquí con nosotros, que es la primera vez, de hecho, de los varios libros que presentaron los 20 años que estoy en México, la primera vez que está mi mamá, porque bueno, Katy, mi esposa, siempre ha estado aquí en México y mis hijas estaban también pero bueno, ahora ya crecieron y están en algún lugar, tal vez siguiendo por redes, o tal vez no, porque ya vaya a saber, tiene su propia agenda. Pero en el fondo, igual que muchos otros, pero en mi casa de manera muy privilegiada, finalmente yo fui un receptor de historias. Bettina es una lectora además ávida que se lee todo lo que pasa por sus manos y cuenta muchísimas cosas, ¿no? Y entonces es una gran narradora, ¿no? Y entonces en la casa siempre tuvimos momentos en los cuales nos sentábamos y las historias de Bettina, de las distintas cosas que pasaban, que dejaron de pasar, estaban siempre constantemente
en la sobremesa y en todos los momentos de la vida familiar. Y eso se juntó a que, voy a volver con el tema, pero la recepción de historias, obviamente que uno va recibiendo historias y que va, tiene que ver también con una necesidad de escribir. Y voy a volver sobre este punto y de dónde nace. Pero bueno, esta recepción finalmente de historias viene de la mano de lo que más o menos también todos hemos visto, la recepción de objetos, de fotografías, de historias que vienen de otro lado, que en el caso de la familia también era fundamental. Yo tengo en mi escritorio uno de los, que eran los sellos antiguos, sellos de aguas, ¿no? De esos que uno agarra, mete la hoja y queda el nombre, que era el sello de mi abuelo, José María, ¿no? Que lo tengo yo, y que ese sello lo tenía él en su escritorio y en Tupiza, y que de pronto hay un objeto que queda ahí, que uno dice, está ahí, se queda. O de pronto, la referencia que hacía Carlos a la biblioteca, de pronto un día de esos llega a mis manos por parte de mi madre, en fin, por distintas razones, una lista de los libros que tenía mi abuelo en su momento en Tupiza, en Santa Rosa. Entonces dices, de pronto te llegan, por eso digo, es un privilegio, de pronto, es un poquito como el privilegio que tiene Maluf cuando encuentra ese, cierto o no, ese baúl en el que uno dice, de pronto ahí están una serie de cosas que son muy fuertes y que son constantemente reanimadas y todo eso queda como un chenco, decimos en Bolivia, como un caos, ¿no? Que se puede quedar y nuevamente se va diluyendo las historias familiares, pero que a quienes tenemos cierta sensibilidad, digamos, hacia la escritura, de pronto decimos, algo tengo que hacer con eso. Y voy a tener esta historia de algo tengo que hacer con eso, porque es finalmente una especie de mandato de tener que escribir algo, no dejar que lo que está en el aire, lo que uno ha recibido, tener que ponerlo por escrito. No sé cómo llegamos cada uno a ese punto, pero en mi caso es muy claro, digamos, tiene que ver finalmente con la muerte de mi padre. O sea, mi padre muere, yo tenía 10 años, y lo primero que hace mi madre meses después es recopilar los escritos de mi padre, que había escrito en periódico y tal, y ponerlos en un solo libro, ¿no? En un libro que sale precisamente a finales del año siguiente de cuando lo matan. Entonces, como que queda una especie de relación con la escritura, que en el fondo tiene que ver también con la relación con la vida, con la relación con los muertos, la relación con la tumba, con el pasado, con lo que ya no está y con lo que puede estar, una especie de poder hacer vivir determinadas cosas que resucitan, que vuelven a tener un sentido a partir de la posibilidad de convertirse en palabra, de convertirse en relato y de devenir finalmente en un libro. Y como ese, tengo varios mandatos. Uno de los mandatos que tengo, que nunca lo he podido hacer en estos varios libros que he escrito y varios años que estoy en eso, que es el libro sobre mi padre, precisamente, que no pues siempre lo intento, cada 5 años hago un índice y digo, ahora sí voy a escribir por este lado, y nunca lo logro hacer. Digamos, habrá razones para que esté bloqueado ese episodio, pero en todo caso, yo sentía que definitivamente de todo eso lo que había recibido pues gratuitamente finalmente por lo que uno le toca estar ahí, había que ponerlo de alguna manera en un texto. Y es esa relación, digamos, finalmente que uno tiene con la escritura que es, les decía, desde mi propia relación, como empiezo a escribir. De hecho, de los primeros textos que escribo es un acróstico a mi padre, digamos, cuando él viaja, antes de que muera, y después cuando me pongo a escribir, de verdad, es después de atravesar, digamos, por su muerte, y descubro en la escritura desde ese momento un lugar de vida, ¿no? Y entonces, este era precisamente uno de esos mandatos que tenía que hacerlo finalmente. Entonces fue el momento de decir, ahora lo quiero hacer, ahora lo voy a hacer, ahora voy a juntar todo esto en un relato. Y eso entonces me lleva a escribir este texto, y está atravesado por 3 temas más que yo creo que son también fundamentales en mi propia trayectoria. Primero es que
el desplazamiento físico, ¿no? Lo decían mis colegas, finalmente soy como dijo Miguel, un migrante, eterno migrante, o algo así, un migrante de tiempo completo. Y claro, en el fondo, que más o menos somos más o menos todos de distintas maneras, pero esa idea de estar constantemente en una relación con el otro, con lo otro, con el descubrimiento, con el ir, con el venir, con el desplazamiento territorial, con el tiempo, con el clima, con el olor, con los sabores, con estar constantemente en ese desplazamiento. También atravesaba esta historia, digamos, personal que implicaba otra vez un viaje, pero un viaje, porque los viajes han estado presentes, digamos, en mi necesidad de escribir de distintas maneras, en los textos, en los diarios, o en varios textos en los que he plasmado, digamos, lo que implica el desplazamiento, pero aquí tenía una característica particular, que era volver efectivamente, es una historia, como decía Gilda, que no fue la mía, una historia de oídas, ¿no? Una historia que yo no viví, pero que a la vez estaba muy presente y que quería ir a tocar, a ver, a estar, a sentir. Y entonces, este texto, que es un desplazamiento hacia el pasado, pero también un desplazamiento físico, que en un viaje que hacemos todos eh, a ese lugar, tenía que ver con un sentir las cosas desde un territorio distinto, ¿no? Y ahí fue donde nos vamos, digamos, al viaje, que es especialmente conmovedor, especialmente difícil, especialmente intenso, porque más vamos toda la familia a recorrer ahora sí que las ruinas de lo que fue de la época de gloria, pero a la vez ver otras cosas, cómo se ha reconfigurado, y en estos eternas tensiones, decir, ¿vale la pena ir o no vale la pena ir? O esto que decía Gilda, cuando uno comete el error de irse, no hay que cometer el error de volver, o si hay que dejar las cosas ahí o no, en fin. Todo este tema del desplazamiento territorial, que en mi propio caso ha sido fundamental, es un constante irse poniendo preguntas, volver a empezar, volver a armar, volver otra vez a poner, a comprar, a ver dónde uno va a vivir, en fin, estos desplazamientos que son fundamentales. Y a la vez llega en un momento en el que, en la reflexión en la que estamos aquí en el instituto, ahí sí de manera más formal, digamos, es en esto de donde está precisamente, como está anunciado aquí, la presentación del libro al interior de un seminario que se llama Explicar y narrar nuevas poéticas de la investigación, y en el seminario con el que estamos con varios de mis amigos, colegas que están acá, que es el seminario de Sociología Narrativa, precisamente en el posgrado de la UNAM, donde atravesamos por lecturas y por reflexiones que nos invitan a leer autores que no necesariamente están dentro del canon sociológico dominante, y a explorar formas de escribir, de hacer sociología desde otros lugares, perdiéndole un poquito el miedo a la escritura en primera persona, perdiéndole el miedo a meter imágenes, perdiéndole el miedo a escribir narrativamente, escribir como quería González y González, claro, ¿no? Simplemente claro, y que la gente más o menos pueda entender, y que la gente en el momento en el que está leyendo pueda seguir y sentir lo que uno ha querido transmitir. O sea, ponerse como investigador la pregunta de decir, finalmente, quiero contar algo, quiero razonar algo, quiero que se entienda, quiero explicar algún fenómeno, pero a la vez en esa explicación quiero que quien lea lo disfrute y que sienta que está ahí, y qué implicaciones tiene todo eso que yo llamo sociología vagabunda. Ese también es un lugar desde el cual ahorita está atravesado, digamos, el texto. No sé quién me preguntaba en estos días de qué se trata tu libro. Cuando empezaba a contar, me decía, pues entonces la sociología narrativa de la que estás hablando, sí, es un pequeño tabique más en esto de la sociología narrativa que estamos indagando, reflexionando colectivamente con varios colegas, del cual, de hecho, vamos a sacar un texto, ojalá, de aquí a unos años, porque bueno, en cuanto siga sus procesos normales, digamos, de publicación. Y finalmente, este es un texto que refleja profundamente este estar al medio, digamos, siempre yo les decía a mi familia, desde cuando nos vinimos aquí a México, vamos a tratar de cultivar la binacionalidad, o sea, somos bolivianos,
tanto como somos mexicanos y somos tan mexicanos como somos bolivianos. Ese fue finalmente nuestro eslogan con el que vinimos aquí a México y tratamos de hecho, bueno, con Katia tratamos de cultivar eso a mis hijas. No sé si lo hemos logrado muy bien o no, en fin, habrá que preguntarles a ellas, pero en todo caso, esta idea de decir, en el fondo, uno nunca deja de irse, efectivamente, uno nunca deja de pensar, pero a la vez uno está acá y de pronto lo que uno está leyendo son cosas de otro lado y las historias con las que uno platica son cuestiones que tienen que ver con ese México muy nuestro, muy en el que estamos día a día y del cual aprendemos día a día y que nos sentimos además profundamente, no solamente orgullosos, porque esa es una palabra bonita, pero también profundamente mexicanos. Yo les decía a mis amigos cuando estaba en Francia, no hay algo que le haya pasado a un mexicano estándar que no me haya pasado a mí. Lo bueno, lo malo y lo feo, digamos, la furia, digamos, se ha atravesado por la furia de México y también por la fiesta, digamos, o sea, no tengo mi INE, pero ese es un detalle. Tengo la experiencia de lo mexicano absolutamente atravesado, digamos, por mí y con una mano en la cintura puedo parar y hablar de lo que es México, como lo mismo puedo hacerlo con Bolivia. Y tiene que ver con eso, finalmente, con cómo se lee o sea, seguramente hubiera sido otro texto si lo hubiera escrito viviendo desde La Paz, o sea, o estando ahí, o si no, si hubiéramos migrado a otro lado. O sea, en este sentido es también un texto, lo decía Miguel, eh, que por un lado está escrito desde los cafés de acá, yo escribo en los cafés, está escrito desde un café mexicano, además, porque jamás tomo un café Starbucks ni un Nescafé, siempre de Chiapas, de Veracruz, en fin. Está escrito desde los cafés chilangos, desde la Ciudad de México. Es una historia que quien quiera que la lea va a resentir lo que pasó en Zacatecas, en Veracruz, en Guanajuato. O sea, todos van a encontrar una finca similar, un abuelo similar, las ideas liberales metidas por ahí, yendo y viniendo, las historias de cómo ser mujer en ese momento, de cómo ser esposa, de cómo ser esposo, de cómo ser... Todos esos relatos, segurísimo que quien lo lea desde México, sin tener idea qué significa tupiza, que es una palabra absolutamente ajena, de hecho, para el lenguaje mexicano, digamos, seguro que va a encontrar un paralelo, pero a la vez les digo, está completamente escrito desde lo que es estar escuchando Radio Universidad con mis colegas de la radio, estar leyéndolos a mis amigos colegas, estar yendo a las librerías, estar tomando café con ellos, estar discutiendo con ellos, estar sintiendo lo que está pasando, digamos, día a día en este país acá. Y entonces es otra vez un texto que hace un puente finalmente entre distintas experiencias. Y termino con esto que decía Carlos. En el fondo alguna vez me dijo, y todos lo sabemos, en terapia, mi terapia psicoanalítica alguna vez, siempre escribimos sobre uno mismo, y los psicoanalistas lo saben muy bien, que es finalmente eso, verdaderamente somos. Y en el fondo es también esto, o sea, escribir sobre ese pasado que tenemos que inventarnos, que no necesariamente está con los grandes vacíos. Por suerte, finalmente uno no conoce del todo a sus padres, a mis hijos. Les digo, hay pedazos que ustedes no conocen de mí y no tienen que conocer, no están hechos para que ustedes los conozcan, y hay pedazos de ustedes que yo no quiero conocer, digamos, que ustedes, digamos, verán es su propia vida, y efectivamente ahí nos toca parte de esta fabulación, de este conjurar, como decía Gilda. Pero claro, finalmente tiene que ver con eso, escribimos sobre nosotros mismos. Este es un libro que es un espejo también de los miedos, de las angustias de mi abuelo cuando mira a su hija, de los miedos que tenemos frente a la muerte, frente a la desaparición, de la complejidad de la vida, de los amores, de las empresas que uno emprende, y que por supuesto las vivieron ellos de distinta manera y que uno las vive también en su manera, en su propio conflicto, en su propia manera de entender y vivir el periodo que a uno le toca. Eso es el libro. Y otra vez les agradezco muchísimo, Miguel Ángel, Gilda, Carlos, por sus palabras, por sus lecturas. En verdad es un privilegio enorme, y eso sí que es tremendo privilegio contar
estos amigos, estos colegas que finalmente somos esculturas que nos van tejiendo, que nos van esculpiendo los demás y sin duda que ustedes, en mi caso, son de la mejor parte, digamos, de lo que las aprendo de ustedes, digamos, de diario y lo peor, y es mi culpa, digamos, y es mi responsabilidad. Pero a los estudiantes que están acompañándonos, a quienes han venido acá, quienes están viendo esto, lo van a poder ver por red. En verdad, muchísimas gracias y ojalá que esta lectura, ahorita este libro acá, físico, pero también va a estar en red para que quien pueda verlos después, gratuitamente, por supuesto. Quien puede estar en Bolivia, pues lo va a poder comprar en las librerías. Aquí no, porque digamos, es todo un tema meter un libro, digamos, a una librería acá o a una editorial. Es un tema muy complejo, pero en todo caso, ojalá que quien caiga en esas letras se sienta en una telaraña gozosa de la cual vaya aprendiendo y avanzando por determinados laberintos y que le saque provecho y sobre todo placer. Entonces, muchísimas gracias. No sé si alguien quisiera decir algún comentario, algo, o pregunta ahorita para cerrar y concluir nuestra mañana, nuestro encuentro. Muchísimas gracias, que como decía, no lo he leído, empecé ahora. Como decía la doctora Hilda, pues ya solo escucharlos me movió el libro. Gracias. Ya solo escucharlos me movió el libro y pues agradecer a Hugo, que es nuestro profesor del Seminario de Sociología Narrativa y que creo que al menos en mi caso ha abierto mucho a otra manera de hacer sociología desde justo entrecruzar, ¿no? Miradas de la literatura, de la música, de los recuerdos, de todo y que va a ser muy, muy útil para mi propia investigación que tiene que ver justamente con la memoria de un exilio poco contado en México a través de una familia y bueno, eso. Y ha sido esta presentación también un viaje a mi pasado, a mi futuro, porque aquí está mi primer psicoanalista. Entonces, me vi a 14 años atrás y hacia mi futuro pues con esta investigación, ¿no? Que pues ahora incorpora la sociología narrativa, no sé cómo llamarla de otra manera, que es muy interesante y que me lleva a cuestionar si todos, creo que todos deberíamos hacer eso, ¿no? Igual que Hugo, hace muchos años estoy buscando para entenderme mejor esos orígenes. Paradójicamente me fui a vivir a Francia, que es la tierra de mi abuela paterna, y nunca busqué, ahora estaba pensando eso, nunca busqué el lugar de sus, o sea, de sus padres, por ejemplo, ¿no? Que sé dónde está la familia, que sé dónde está un tío de mi padre, pero nunca fui a buscar estando físicamente en el mismo país, ¿no? Quizá como te pasa con el libro de tu padre, hay algo en mí que no me llevó a hacer, pero que me dan muchas ganas con este libro de reconstruir esas historias que al final pues soy yo y que quiero dejarle a mi hijo, y que también me llamó mucho lo de la casa, ¿no? Como el gran tema, pensando en que ¿qué pasa cuando pese a que el lugar no desaparece, como el caso de Tupiza? Nosotros teníamos una casa de campo hermosa entre Nîmes y Montpellier, que era el lugar que yo había pensado de nuestros recuerdos y que mi esposo pensó que si algún día le pasaba algo, nuestro hijo podría reconstruir quién fue su padre, ¿no? Y ahí metió pues todo, porque mi esposo era alemán, ahí metió toda su historia como de su vida en Alemania, su vida en Francia, cartas y demás. Y había un cuarto donde decía, si algún día pasa algo o yo muero antes, cualquier cosa, André, nuestro hijo, va a poder entrar a ese cuarto y reconstruir la vida de quien fue su padre, sus abuelos, porque además mis suegros eran eslovacos y alemanes, bueno, toda una historia de la multiculturalidad. Pero nosotros tuvimos que venir a México de emergencia porque mi madre se enfermó y el Estado francés decidió que era una buena idea vender nuestra casa porque nuestros vecinos, según ellos, se quejaron de que la querían invadir. El punto es que esa casa ahora ya no existe, ha sido profundamente doloroso y trabajado en terapia, porque esos recuerdos ya no están, pero escuchándolos a ustedes pienso que si al final esos recuerdos o esa memoria iba a ser una reconstrucción no inventada, pero como lo dijeron,
pues una perspectiva, ¿no? Pienso que esa memoria quizá podría ser de otra manera, así como cuando ustedes llegaron a Tupiza y ya no existía la hacienda, pues nosotros podremos volver al pueblo y estar a la casa, pero ya no habrá adentro de la casa. Lo que a mí me importaba es el interior. Y yo decía eso, no me importa el valor económico, lo que me lo van a dar, de alguna manera el Estado francés lo tiene que ¿cómo se dice? Resarcir, sino el valor simbólico de nuestra historia como familia que está borrada a través de esas fotos que ya se perdieron, de esos libros, de esas cartas, ¿no? Pero creo que ahora escuchándolos pienso que hay otra manera de construir la memoria, ¿no? En la historia. Así que muchas gracias por este viaje en muchos sentidos y por este libro y por tus clases, Hugo, que hay que decirlo, son en un primer semestre ajetreado del doctorado. Es muy refrescante tener un profesor que nos invite a hacer otra manera de pensar la sociología. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que es un último comentario. Pero a mí me parece que sí hay una especie como de tribus, ¿no? De tribus en las que la gente se encuentra y se identifica, ¿no? Yo con Hugo sí han sido de las mejores clases que he tomado por la apertura, por la calidez, porque se conecta a mucha gente que no pertenece a la universidad, sino que pertenece como a una comunidad de espíritus que me parece muy, muy importante, ¿no? Yo, a los autores que nos ha propuesto leer siempre me parece muy interesante porque hay una carga de emocionalidad que siempre convoca a salirse como de las restricciones que tiene el posgrado en ciencias políticas, que me parece muy restrictivo, el tema de la tesis, el tema de titularse de una manera muy, ¿no? Que todavía implica como todavía muchos cinturones que tal vez sean necesarios, no tengo la capacidad para poner a juicio a la universidad en este sentido y lo que piensa en ciencias políticas en esa relación, pero creo que hay una, creo que hay una obra que a pesar de que es muy abundante, no sé, yo me imagino que vas a terminar con 70 libros, ¿no? Sí, porque es algo que va a hacer, ojalá vivas mucho, que tengas mucha salud y mucha fuerza, porque no sé, yo conocí alrededor de 1983-84 a Carlos Martínez Assad de Šefčovič, ¿no? Yo veía que él estaba trabajando temas de la cuestión municipal, pues yo no tenía los alcances ni las lecturas que después fui adquiriendo, pero Carlos Martínez Assad estaba planteando cosas totalmente visionarias sobre el tema de lo municipal y el tema de concebir geográficamente y políticamente a México, ¿no? Y afortunadamente tuvo la vida para llenarse de libros y llenarse de búsquedas. Yo recuerdo que Sara Šefčovič, que es investigadora también del instituto, había publicado Mujeres en Espejo, una antología de mujeres latinoamericanas que fue verdaderamente extraordinaria, que se anticipó a todo lo que era, lo que tratarían de meternos como literatura de mujeres, era un pensamiento feminista, crítico, sumamente interesante, ¿no? Y después vendría un trabajo doctoral sobre la obra de Luis Espota y el sentido de lo político. Y yo en ese momento ayudaba a Carlos Monsiváis a hacer el suplemento y hablábamos, me tocó hacer una reseña del libro de Sara y me dijo, ella es esposa de, trabaja con Carlos Martínez Assad, están juntos. Eso ya fue como por 86, 87, y me dijo, Carlos Martínez Assad es un hombre absolutamente genial, pero este, no sé a dónde va a ir toda esta genialidad porque le interesan demasiadas cosas, ¿no? Y en alguna vez tuve oportunidad de hablar con Carlos, como en 87, y ya estaba anunciado, ya sabía que iba a escribir el libro del Ángel, que ya sabía varios de los temas de las novelas que vendrían, Paseo de la Reforma, era muy impresionante. No sé, yo solamente lo he visto en una persona, que es Carlos Fuentes, que él sí tenía un índice de todo lo que iba a hacer 20 años adelante y lo hizo. Quedaron muchos pendientes, pero es muy impresionante ver eso. Digamos, yo creo que Carlos tenía muy organizada su curiosidad y sus imaginaciones, pero en el caso de Hugo es como algo que florece, que está completamente, digo, no lo conozco tan íntimamente como para saber qué está pasando en su cabeza, pero es muy interesante cómo es un discurso muy proliferante, ¿no? Cómo se va conectando, no está desconectado, es lo asombroso, ¿no? Que es un solo libro al final de las cosas, ¿no? Como pasa con tus amigos, Maluf, como toda esta cosa, siempre es un solo libro, ¿no?
No sé, ahora que hicieron tu libro rojo de homenaje, todos los que piensan alrededor tuyo, Carlos, hay una coincidencia en eso, ¿no? Digo, ver las cosas de adelante para atrás es muy sencillo, pero hay una tribu de espíritus, ¿no? Hay un investigador de la UAM que un día que me encontró, esto es un poco para volver anecdótico, esto para hacer una reflexión más fuerte, que me dijo, oye, acabo de llegar de la librería Gandhi y vi dos libros de dos autores que se llaman igual, se llaman como tú, pero son temas que no tienen nada que ver con el otro. Entonces tienen que ser dos, ¿no? Los Carlos, dije, pues no, creo que sí soy, es el mismo. Pero bueno, esto, pues realmente lo importante de lo que dices es sí, el estar encontrando, buscando temas que permitan de veras entender mejor nuestro mundo, nuestra realidad, saber quiénes somos. En efecto, el municipalismo y el regionalismo que sacamos, que inventamos en los años 70, pues intelectuales muy reconocidos todavía de ahora, me decían, oye, ¿por qué escribes sobre el municipio de San Luis Potosí? ¿A quién le importa eso, no? Y bueno, yo seguí empeñado en que a alguien le tenía que importar y continué con eso. Bueno, finalmente eso, cuando se habla de qué ha influido la universidad en la sociedad, etcétera, todas las reformas que se hicieron al municipio en México con Miguel de la Madrid salieron de todos estos enfoques donde se decía el municipio es importante, está descuidado por estas razones, por lo otro. O sea que al final aparentemente barbechar en una tierra vacía va a dejar algo. Ahora, en este momento que están empeñados en esta idea de la sociología narrativa, como le dices, bueno, ahora que mencionó a Sara Sefcovic, Miguel Ángel Quemay, pues ella fue muy criticada por la manera de entrar a todo esto a ver, hacer de sociología de las mujeres también quiere decir conocer su literatura, las preocupaciones de las mujeres a través de la literatura, y esa antología de mujeres en espejos que fue única, digo, metiendo ahí la narrativa, no sé, de alrededor de 60 mujeres de América Latina, hasta ahora la universidad no ha querido reeditarla, porque dice, es muy difícil reeditar eso. ¿Por qué es difícil? No, pues porque ahora ya hay muchas famosas que les va a dar, que no van a aceptar estar mencionadas ahí, etcétera. Bueno, total, algo que no tiene ninguna explicación válida, ¿no? Simplemente un trabajo que se dejó de hacer. Después hace La suerte de la consorte, que sigue la historia de las primeras damas de México, y también le dicen, oye, pero pues es que eso es en el SNI la tratan, con ese libro la hacen pedazos, ¿no? Dicen, no, ¿cómo vamos a poder promover a alguien que escribe esto que es pura literatura, no es historia? Entonces, ojo con esto es bien importante porque sí, la academia es muy reacia a aceptar ciertas cosas. Yo cuando escribí La Ciudad de México, que el cine nos dejó, ni me atreví a ponerlo en el currículo académico, porque dije, no, aquí me van a hacer pedazos. Como que en el cine se ve lo que es la realidad, pues no. Y ahora está de supermoda decir eso. Sí, y bueno, ahora con Cuarón hacen de, ay, aquí se filmó esto y lo otro. Todo eso ya lo habíamos escrito hace 10 años atrás o algo así. Bueno, creo que es bien importante que sí sigamos pensando en nuevas formas de acercamiento a lo social. Y ahorita que estábamos hablando de todo esto de los padres y eso, hay una película que no se le ha hecho el caso debido también, que se llama Línea Paterna, de José Buil, donde todo lo que hace
bueno, lo que hace a partir de que encuentra un baúl donde su abuelo había guardado todas las filmaciones caseras que había hecho, ¿no? Y es extraordinario el tesoro que encuentra ahí y la reconstrucción que hace de la vida del padre, de su familia, solamente a través de las películas que ese padre filmó a principios del siglo XX, ¿no? O sea que es un trabajo extraordinario, pero que une muy bien todo esto. Es decir, es un trabajo sociológico, histórico, pero también vinculado con el arte del cine y la literatura finalmente, ¿no? Así es que, qué bueno que ahora en la universidad se puedan discutir todas estas cuestiones. Eh, Mire, ya como historiador de muchos años y tal, primero en la universidad no se podía, durante mucho tiempo, no se aceptó que se hablara de Revolución Mexicana. La primera cátedra de Revolución Mexicana se hizo como 20 o 30 años después de que había terminado la Revolución. No se aceptaba que hubiera en la Facultad de Filosofía y Letras. Después, no se aceptaba hablar de religiones. Lo de religiones es mucho más reciente. Religiones, justamente en una mesa con Luis González y González, que comenzamos a hablar de religión, dice, Carlos, se da cuenta que estamos hablando de algo que nos van a quemar vivos por hablar en la cuna del pensamiento liberal, hablar de lo religioso, ¿no? Pero no, ya finalmente ya hay sociología de la religión y se ha impuesto también ya como una temática muy importante y sustantiva para lo que es México y para lo que es el mundo ahora, ¿no? Donde si no hablamos de religiosidades es muy difícil entender a veces muchos de los conflictos, ¿no? O sea que hay que seguirle y en breve se estarán hablando de temas que antes no eran tan aceptados como pueden serlo ahora. Nada más le quiero pasar un recado, porque que en tiempo real y hablando del tribu de los espíritus, lo primero que hablaba de Jablonka y que esto era una extensión de su trabajo como historiador, por razones que luego te cuento, estoy en comunicación con él y le estaba pasando fotos en tiempo real, así que le da mucho gusto la presentación. Bueno, Hugo, pues agradecerte el libro. Y bueno, cuando se presentó en Bolivia, nosotros ya lo estábamos promoviendo también aquí. Y en esta lucha por generar algo fresco, generar discusiones, ¿no?, que trasciendan, creo que la universidad, pues sí, se está quedando a veces un poco atrás, ¿no?, de lo que vamos construyendo socialmente. Creo que la sociedad va avanzando y mucho del tema de la academia se queda, ¿no?, con muchos dogmas y con muchos procesos que van limitando la creatividad. Entonces, pues agradezco mucho tu libro, agradezco mucho las historias y agradezco mucho esta valentía también de hablar desde, como decías en algún momento, de la primera persona. O sea, ¿en qué momento hablar de primera persona resulta ser no académico, no? Me parece que eso habría que discutirlo profundamente en las ciencias sociales y en cualquier ciencia, ¿no? Y creo que en la construcción de la propia historia, narrar a nuestros padres, narrar a nuestros abuelos, van haciendo esta resignificación de la vida, ¿no? La resignificación de lo que nosotros mismos somos. Y bueno, pocos autores, autoras nos van planteando lo que son a través de los libros, ¿no? Creo que tocarse y tocar a través del libro con los demás es ese diálogo que no nos permitimos, ¿no? Por la cuestión estricta de cómo se escribe o por el miedo de presentarse tal cual. Y me parece que cuando un autor logra la transparencia de presentarse quién es, logra el diálogo con sus lectores. Entonces, agradecerte por la transparencia. Y bueno, desde que te conocemos en el ámbito de trabajo social, en el ámbito de las ciencias sociales también, pues siempre has sido una persona transparente, humana,
un buen origen, ¿no? En términos de amar a su familia, de amar lo que hace y de siempre colocarse dentro del marco de la democracia, ¿no? De la búsqueda de nuevos horizontes. Entonces, agradecerte porque a través de tus lecturas, a través de lo que tú vas escribiendo, nos vas también narrando un punto de vista que no encontramos fácilmente, ¿no? Que no encontramos en los periódicos a veces, que no encontramos en lo que leemos. Y bueno, narrar Bolivia para mí ha sido también transparentar la situación que está pasando Bolivia y que muchos no comprendemos de lejos, ¿no? Entonces, pienso que las fronteras no son para las personas, no existen fronteras entre nosotros. Nos han puesto nombres, pero en realidad somos ciudadanos de este mundo. Y en ese mundo nos hemos encontrado y nos hemos hermanado a través también de nuestras búsquedas. Entonces, yo creo que no hay fronteras y las nacionalidades se establecen como límites, más que como una sociedad humana, ¿no? Donde nos encontramos en armonía y desde lo colectivo, que me parece que es lo más grandioso que podemos seguir promoviendo. Y en esta búsqueda de narrarnos, la narrativa también es un espejo. Y es una forma de hacer nuestra propia resignificación de vida, pero también nuestros propios cierres de círculos. Entonces me parece que la teoría narrativa, la terapia narrativa, ha sido para muchos un espacio de contar la biografía y de contar otras biografías. Entonces muchas gracias por el libro y pues a leerlo y a conocerlo más. Gracias. Buenas tardes a todos. Se me vienen muchas cosas a mi mente, pero esta mañana cuando estaba yo tomando la primera o segunda taza de café, ya había sintonizado yo o acababa de sintonizar el programa de Radio UNAM, donde casi siempre procuro escucharlo porque me gusta. Y cuando los conductores estaban hablando de lo que iban a presentar este día, esta mañana, escucho esto de un viaje hacia los recuerdos. Inmediatamente, pues mis ojos voltearon hacia el pequeño radiecito que yo tengo, porque justamente, y no sé por qué razón, desde hace poquito menos de una semana, yo he empezado a escribir, a reescribir parte de mi vida, que desde los 14 años yo empecé a escribir unos diarios y ahora estoy retomando pasajes de esos diarios, mezclándolos con sucesos actuales y se vienen muchas cosas en mi momento de escribir. Yo no soy escritor, y justamente el sábado pasado estaba yo escribiendo en una cafetería y resulta que esa cafetería está enfrente de la casa donde yo viví mi niñez y buena parte de mi adolescencia. Y a la par que recordaba yo esa niñez, lo bueno, lo malo y lo feo de ese, sobre todo de la adolescencia, estoy escarbando en mi pasado justamente para entenderme, para conocerme a mí mismo, cosa que ahora más de uno de ustedes lo mencionó. Yo tuve una relación poco afectuosa con mi padre, pero no de odio, no de enemistad. Yo hubiera querido tener quizás otro padre. Me tocó el que me tocó la vida, el que me asignó la vida. Y pues también es parte de buscar mi origen.
así lo estoy entendiendo. Entonces ahorita yo rompí mi rutina, escuché el lugar y la hora de la presentación, yo dije, yo voy, yo tengo que ir, porque por algo de la vida o de mi vida, y con este libro, que todavía no adquiero, me va a poner ante una serie de faros por donde yo puedo ir guiando lo que voy a ir escribiendo. No sé cuándo voy a acabar. De hecho, traigo consigo 2 de mis diarios, porque se me vienen cosas, se me vienen imágenes, y las estoy retomando aquí, conjugándolas con las cosas que ahora vivo, ¿no? O retomo una experiencia del presente que fundamento en el pasado, o algo del pasado encuentro en el presente. Entonces es un ir y venir, que yo no sé por qué lo estoy haciendo, seguramente es para conocerme a mí mismo. Yo pretendo conocerme a mí mismo, sé supuestamente quién soy, pero hay algo que en mi vida quiero profundizar e ir hacia el pasado. De hecho, yo comencé escribiendo retomar de mi vida con con una palabra repetida 3 veces. Ayer, ayer, ayer es obviamente el pasado, pero que del pasado está en nosotros. Y ahí empecé a soltarme, dejo, retomo, recuerdo, vivo, revivo. Entonces es una mezcla de unas cosas muy enriquecedoras, y por eso estoy aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a terminar. Muchísimas gracias. Solamente 2 cosas para cerrar. Uno, en la próxima edición, cuando hagamos el libro, voy a meter fotos, porque precisamente todo esto tiene con muchas fotos y tiene que estar ahí, porque además soy medio fotógrafo, entonces ese va. Gracias por todas sus participaciones o sea, finalmente estos son libros para digerir y para que cada uno haga con ellos lo que realmente crea que es. Y termino con 2 cosas. Algo que le leí a Carlos en algún momento, no recuerdo bien dónde, porque lo he leído muchísimo a Carlos, hay que tratar de no estar prisionero. Es bueno tener 2 patrias, porque por así uno no se queda prisionero en una de ellas, algo así, una frase por ahí. Y un poco esta idea que decían, de decir finalmente, uno tiene, cuando uno está así medio saltando por varios lados, uno tiene muchas agendas a la vez, ¿no? Y vas empujando muchas agendas a la vez, y esas muchas agendas a menudo pueden ser mal evaluadas, pueden ser mal vistas en determinado lugar, pero a menudo son reflejo de esa realidad tan diversa y dispersa finalmente que uno va viviendo. Y un libro es de fotografía, sí, y el otro es de narrativa, y el otro es de Bourdieu, y el otro es, o sea, y bueno, y finalmente, ¿qué junta todo eso? Pues finalmente es la brutal materialidad de quien se sentó en la computadora y lo escribió con esa banalidad de materia física, pero por el cual atraviesan muchísimas cosas. En verdad, muchísimas gracias. Un gusto, un honor, y o sea, hasta la próxima.